Muy bien. ¿Me confirman por favor si estamos visualizando mi pantalla? Profesor Jared. Excelente. Vamos entonces, como con tiempo hemos compartido el material de la guía, vamos a dar inicio y voy a hacer un inicio de contenido teórico de lo que tenemos ahí en la guía, ¿no? Vamos a empezar con nociones de electrostática y electrodinámica. Entonces, en la física, ¿no? En física, parte el estudio, aparte de la mecánica, ¿no? También tenemos pues el estudio de la electricidad o el campo de la electricidad, ¿no? Antes de iniciar el estudio de la electricidad y los fenómenos eléctricos, pues habría que tener una base, por lo menos, en lo que es definir qué es la electrostática y qué es la electrodinámica, ¿no? Eh, Como ustedes pueden observar acá, el contenido teórico nos dice que la electrostática es una parte de la electricidad que se encarga del estudio de las interacciones y las propiedades de cargas eléctricas en estado de reposo. Entonces, eh, sabemos, ¿no?, que uno de los objetos o elementos, para ser más precisos, uno de los elementos más pequeños de la materia, ¿no?, es el átomo, ¿no? Y alrededor del átomo, pues tenemos una serie de elementos, ¿no?, como son el electrón. Voy a compartirles una imagen de lo que erróneamente pues se cree que es la distribución de un átomo, ¿no? Esta es la imagen que nosotros propagamos o difundimos a veces en nuestra aula a los jóvenes, ¿no?, para dar la idea más o menos de cómo se organiza un átomo, ¿no? En el centro podemos observar el átomo y alrededor de él pues eh, como si fueran mini planetas, están orbitando pues alrededor de él los electrones. Les decía que esta es una falsa percepción, una falsa idea que tenemos de la estructura del átomo. En realidad, la estructura del átomo o las nubes alrededor del átomo pues tiene mucho que ver con el cálculo de probabilidad, ¿no? O es un estudio probabilístico. Eh, pero ¿por qué no se toma ese tipo de definiciones en las aulas, por ejemplo, en el colegio? Porque los jóvenes todavía pues están con una capacidad de abstracción no tan madura. No digo que no puedan abstraer, ¿no? Porque si nosotros revisamos algunos canales en YouTube que explican cómo es realmente la estructura de un átomo y cómo interviene la física cuántica para poder entender la estructura de un átomo y cómo varía esta estructura en base a los cálculos probabilísticos, ¿no? Entonces esta idea que se tiene de un átomo que está circulando alrededor de él un electrón, pues no es tan preciso, pero se utiliza para que por lo menos nuestros estudiantes tengan una noción, ¿no?, una idea de lo que es una estructura atómica, ¿no? Bien, dentro de la electrostática, como ustedes hemos leído acá, es la parte de la física que estudia las cargas en reposo, ¿no? Las cargas en reposo. Entendiendo que un material contiene átomos. Esos átomos contienen electrones. Y esos electrones pues tienen una carga, ya sea positiva o negativa. Ahora, ¿qué es la electrización? ¿No? Es un fenómeno en donde los cuerpos se cargan positivamente o negativamente por defecto o por exceso de electrones.
¿Cómo así, profe? Bien, sabemos pues de que un material, ¿no? Ya sabemos que un material está constituido, un cuerpo está constituido por materia, su materia a su vez está constituido por partículas, sus partículas por moléculas, sus moléculas por átomos, y los átomos tienen electrones. Mediante un proceso de electrización nosotros podemos hacer de que ese cuerpo adquiera o pierda más electrones. Ese hecho de perder o de adquirir más electrones, ¿correcto? Se llama electrización. ¿Sí? El hecho de que un cuerpo adquiera o pierda más electrones, ¿sí? Se llama electrización. ¿No? Una de las formas que normalmente se tiene para que un cuerpo pierda o gane electrones es el rozamiento, ¿no? Frotar ciertos materiales, ¿no? Como por ejemplo, acá nos pone un paño de seda con vidrio, ¿no? Pero cuando a ustedes les toque estar en aula, yo les recomendaría que utilicen pues el clásico ejemplo de un globo, ¿no? Donde inflamos un globo, ¿no? Porque es fácil de conseguir, y pedimos a la clase de que roce, ¿no? El globo una vez inflado, ¿no? Roce el globo con su cabello, ¿no? Y ahí podemos iniciar el estudio de la electrostática. Los alumnos, ¿no? Van a poder experimentar sin ningún contratiempo, sin temer de que de repente puedan recibir algún shock eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, al momento de frotar, de rozar, cargamos eléctricamente uno de los cuerpos. Ahí estamos rozando dos cuerpos, ¿no? El cabello propiamente y la superficie del globo, ¿no? El cabello y la superficie del globo. Tal es así, ¿no? Tal es así que acá les pongo otra imagen. Se ha puesto lento el internet. Y acá está. Cuando nosotros rozamos pues el globo con nuestro cabello, lo que estamos induciendo, ¿no? Lo que estamos induciendo es de que cierta parte del globo que está rozando, ¿no? Se cargue eléctricamente. O sea, puede ganar o puede perder electrones, ¿correcto? Cuando nosotros rozamos un material, entonces el cuerpo se está cargando eléctricamente, se está electrizando. ¿Y qué es electrizar? Pues hacer que un material o gane electrones o pierda electrones, ¿correcto? No olviden, que gane electrones o que pierda electrones. Partemos de la premisa de que en la naturaleza siempre quiere estar en equilibrio, siempre, ¿no? Lo frío se entibia, lo cálido se enfría, ¿cierto? Y los cuerpos también quieren estar en equilibrio. ¿Qué significa estar eléctricamente en equilibrio? De que un cuerpo debe tener, o la naturaleza tiende a que un cuerpo tenga la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Pero estamos hablando de cargas positivas y negativas sin entender qué significa, profe, porque ustedes seguramente podrán decir que en el átomo solamente hay un electrón, ¿no? Entonces, ¿qué es carga positiva y qué es carga negativa? Como pueden observar ustedes aquí, se dice que es carga positiva cuando un átomo pierde electrones, ¿sí? Para resumir a cuenta. Entonces, un cuerpo está cargado positivamente cuando ha perdido electrones. Es un poco contradictorio, ¿verdad? A nuestro sentido común, profe, pero si pierde debería ser negativo. No, en electrostática se dice que un cuerpo está cargado positivamente cuando, por el fenómeno o por el hecho de haber frotado ese cuerpo, se obtiene de que ha perdido electrones, pierde electrones. Y cuando se dice que un cuerpo está cargado negativamente, ¿cuándo son las cargas negativas? Cuando un cuerpo o un átomo, como dice ahí,
gana electrones, ¿no? Entonces esta parte de repente como que contradice a nuestro sentido común, ¿verdad? Porque nuestro sentido común nos dice que cuando nosotros ganamos algo, pues es algo positivo, ¿verdad? Y cuando perdemos algo es algo negativo. No, para la física, para la electrostática, ¿no? Se dirá de que el cuerpo está con carga positiva cuando ha perdido, no olviden esto, cuando se pierde electrones, y con carga negativa cuando se gana electrones. ¿Sí? De ahí vamos a partir. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Porque hay compañeros que están entrando, saliendo y me preocupa. Aunque la lluvia empezó a ser más fuerte. Bueno. Muy bien. Ahora, no olvidar partir cuando ustedes les toque explicar esta área. No hacerlo lo más complejo posible, porque a veces pues los docentes tendemos por querer avanzar a hacer un poco complejo el estudio de ciertas partes de la ciencia, ¿no? Podemos partir con simples ejemplos, como hemos visto ahí del globo rozando, ¿no? Y ese globo acercarlo hacia una tira de papeles así picatos, ¿no? Y vamos a ver cómo cuando un cuerpo está cargado eléctricamente, esa carga tiene fuerza, tiene tanta fuerza, ¿no? Que los átomos pueden adicionar o pueden se pueden adherir, jarar, ¿no? A algunos materiales, ¿no? Esa fuerza nos ayuda a entender una de las principales leyes de la electrostática, la ley de cargas, ¿no? La ley de cargas, ¿no? ¿Qué nos dice? Es fácil, es intuitivo y también esto sí se adhiere a nuestro sentido común, ¿no? Acá les voy a poner una imagen. La ley de cargas, en resumida cuenta, es lo siguiente. Acá está, ¿no? Pero le voy a compartir una imagen. Ahí está. En la electrostática tenemos la ley de cargas. ¿Qué nos dice la ley de cargas? Que cargas iguales se repelen. O sea, si tengo... Acá está mal, acá es positivo, ¿eh? Positivo, positivo. Si tengo dos cuerpos cargados eléctricamente con el mismo signo, o sea, positivamente, se van a repeler, se repelen, ¿no? Hay una fuerza de repulsión, no quieren estar juntas. Eso si tengo dos cargas positivas o si tengo dos cargas negativas. En cambio, cargas de polos opuestos o cargas contrarias se atraen, ¿no? Hay una fuerza de atracción entre esos dos elementos. Entonces, si tengo un cuerpo cargado positivamente y si tengo un cuerpo cargado negativamente, según la ley de cargas, van a experimentar una fuerza de atracción, ¿correcto? Una fuerza de atracción. Esa fuerza teóricamente se puede calcular, ¿sí? Esa fuerza teóricamente se puede calcular. Acá en el material también he puesto lo mismo. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen, ¿no? Lo podemos nosotros observar, si bien es cierto no es el tema. Por ejemplo, en magnetismo, cuando nosotros tenemos un imán y por algún caso se particiona el imán, no podemos unir, ¿no? Físicamente esas dos partes, a pesar que, ¿no? de que encajen como si fuera un rompecabezas, porque ambos tendrían la misma polaridad, ¿no? En cambio, si tengo polos distintos, sí se comienzan a atraer. Esa atracción, por ejemplo, se calcula mediante una fuerza. No olviden que en el sistema internacional las fuerzas se miden ¿en qué se mide la fuerza? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza? Si recordamos. A ver, díganme.
No tengan miedo de equivocarse, díganme, ¿en qué se mide la fuerza? ¿Cuál es la magnitud de medida de fuerza en el sistema internacional? ¿Estamos despiertos? Elena, Marvin, Mireli, Tiffany. Sí, maestro. A Sí, ver, maestro. ¿en qué se mide la fuerza en el sistema internacional? Por ejemplo, la velocidad se mide en metros por segundo. Muy bien. ¿Y la fuerza? De repente ustedes se pueden topar con este caso cuando les toque ver este tema, ¿no? Ya estamos en en las últimas unidades del año, ¿no? A inicios de año has tocado pues los temas básicos de mecánica, llámese estática, cinemática, dinámica, lineal, ¿no? Y puede ser de que ya estemos concluyendo con este tema de electricidad, ¿no? Y de repente los alumnos no recuerdan, ¿no? A pesar de que este tema de electricidad, hay ciertas magnitudes que todavía se siguen usando. Y una de ellas es la fuerza. Entonces, fíjense, a nosotros nos pasa, también a los alumnos en el aula les va a pasar. Recomendaría de que cuando estén tratando este tema, hagamos todo, así pueden utilizar un material como es un mapa de tiempo, ¿no? En el cual ustedes pueden poner, ¿no? De marzo, qué tema hemos hecho, y en cada mes estar haciendo un resumen, ¿no? No del contenido en sí, sino de las fórmulas, cómo se llamaban, cómo se medía, etcétera. Bien, para los que no recuerdan, pues la fuerza en el sistema internacional, su principal medida es el Newton, ¿no? Se simboliza por la letra N mayúscula, ¿no? Existen otras unidades como son pues la DINA, ¿no? Cuando se va a trabajar en el laboratorio y las medidas a veces son muy pequeñas, se utilizan DINA. Es una medida también aplicada en el sistema internacional. Y fuera del laboratorio se utiliza bastante lo que es el kilogramo fuerza, también llamado kilopondio, se llama KP. Y es justamente lo que utilizamos, ¿no? A veces erróneamente decimos, dame un kilo de arroz, ¿no? En realidad es un kilogramo fuerza, pero no vamos a hablar así, pues, ¿no? Esa es la fuerza. Existe otro sistema, ya saben ustedes que es el sistema imperial, en donde la fuerza se mide en libras, ¿no? En libras fuerza. Bien, hecho ese viaje hacia atrás, vamos a continuar. Así como en la ley de cargas, tenemos la ley de Coulomb, ¿no? En la ley de Coulomb nos dice, ¿no? Teóricamente, que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Cuando ustedes lo proponen así en la clase, pues suena como que me van a desaprobar el curso, ¿no? Profe, ¿qué es eso? Es directamente proporcional, inversamente proporcional. Y acá es bueno que ustedes, a pesar de no ser del área de matemática, por ejemplo, puedan con sus alumnos debatir, ¿no? Antes, para poder entender el concepto. Por ejemplo, ¿qué significa directamente proporcional? ¿No? ¿Qué significa inversamente proporcional? Para que los alumnos hagan el esfuerzo de tratar de entender un concepto físico. Porque muchas veces el alumno cree de que en ciencias solamente en el colegio solamente necesito saber la fórmula, hasta aplicar y listo, ya está. Y no tanto es así, ¿ya? Es de repente en la vieja escuela, como nos han enseñado a nosotros, como nos han formado a nosotros. Felizmente tenemos ya acceso en YouTube, de algunas universidades también en sus páginas web, a las clases magistrales de esos alumnos. ¿Cómo son las clases en las universidades del primer mundo? Y vamos, les invito a ustedes a ver esas clases. Están grabadas, pueden encontrar clases grabadas, googleen, de física 1 o física general, por ejemplo, de Harvard o del MIT. Y van a ver que el catedrático, hay premios Nobel ahí, lo explican de la manera más sencilla posible a sus alumnos, ¿sí? Más sencillamente posible. Igual ustedes tienen que retomar, ustedes tienen que hacer en su aula.
Entonces, cuando ustedes propongan este concepto, por ejemplo, la ley de Coulomb, tratemos de que la clase entienda este concepto, más que la fórmula en sí, ¿ya? Más que la fórmula. Entonces ustedes pueden aprovechar que son directamente proporcionales y pueden recordar con sus alumnos, ¿no? Miren, jóvenes, directamente proporcionales son los siguientes. A ver, cuando ustedes van al mercado y compran 1 kilo de limón, pagas una cantidad. Si quieres más limón, ¿vas a pagar más o vas a pagar menos? Más, profesor, te van a decir, entonces a más cantidad pago más, a menos cantidad pago menos. A eso se dice que son directamente proporcionales. ¿Y cuándo es inversamente proporcional? Cuando es lo contrario, ¿no? Ustedes saben. Por ejemplo, la velocidad y el tiempo. La velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Cuanto más rápido vayas, le tomará menos tiempo en llegar a tu destino. O lo contrario, si vas más lento, te tomará más tiempo llegar a tu destino. Entonces el alumno, esa es la idea más o menos de cómo poder entender, o sea, en su cerebrito, cómo dar idea a este concepto. ¿Sí? Y luego pues muestras la fórmula, ¿verdad? Muestra la fórmula que está por acá. Caramba, ¿dónde está la fórmula? Aquí está la fórmula, mírenme. Y ahí entendemos, ¿no? Entonces, la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Aquí está. Son 2 cargas. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Llevado esto a nuestra... ¿no? Si nosotros quisiéramos escribir esta teoría proporcional, diríamos la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vale decir, matemáticamente, cuando decimos directamente proporcional se multiplica e inversamente proporcional se divide en base a una posible equivalencia. Eso es equivalente. Y luego, para tener una ecuación, ¿qué se hace? Para tener una ecuación, pues se agrega la constante K. K es una constante, ¿no? Que tiene un valor fijo, ya no se calcula. Y tenemos una igualdad, ¿no? En donde, acá vamos a definir, a ver, ahí están. No salió acá. Un ratito les voy a adicionar la ley de Coulomb, ¿ya? Acá está. Esta es la ley de Coulomb, ¿no? Ahí está. Las cargas, o sea, Q representan los átomos eléctricamente cargados, ya sea positiva o negativamente. ¿Y cómo se miden teóricamente esas cargas? Se miden en Coulomb, ¿ya? En Coulomb. Se representa por la letra C, C mayúscula. Recuerden que las magnitudes que están dadas en honor pues a un descubridor, a un científico, a cualquier loco por ahí, siempre se representan con las iniciales de su nombre y en mayúscula, ¿no? Ejemplo, Newton en honor a Sir Isaac Newton se representa por N mayúscula. ¿Qué más? Joules, ¿no? Joule se escribe, se representa por J mayúscula. Otra magnitud más, Pascal, por ejemplo, en honor a Blaise Pascal, se representa que es la unidad de presión por la inicial P y luego la letra A en minúscula, ¿no? Pero a veces estas cargas son tan pequeñas, por ejemplo 2, que se utiliza un prefijo, ¿no? Micro, ese es mu, así como la variable que está ahorita saliendo, ¿sí? Esto significa mu, ¿no? Mu. Entonces, normalmente las cargas se dan en microcoulomb, ¿ya? Microcoulomb. R, carambas, R, que es la distancia, ¿no? La distancia normalmente en el sistema internacional se mide en metros, ¿cierto? Normalmente en el sistema internacional se mide en metros, pero para motivos o para efectos de la fórmula, a veces nos van a dar unidades en centímetros o en milímetros,
Entonces, si se topan con eso, ustedes necesariamente tienen que dar la medida, o tienen que convertir en metros, ¿ya? Esto se mide en metros. ¿Qué más? La constante K es una constante, ¿ya? Ahorita les copio el valor, que es 9 por 10 a la 9, ¿no? Newton, ¿no? Por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Esta es una constante de las cargas en el vacío, ¿no? 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Es una magnitud o es una unidad que no cambia, es una constante, así como la aceleración de la gravedad, ¿no? Que normalmente nosotros utilizamos 9,8, y a veces cuando el docente no quiere estar redondeando, ¿cierto? Se utiliza pues 10, ¿no? No olvidar. Resumiendo, ¿no? Para estudiar la electricidad en sí necesitamos conocer algunas nociones de electrostática y electrodinámica. No podemos ir de frente, ¿no? al estudio de la electricidad, ¿no? ¿Y qué es la electrostática? Al igual que en mecánica, la estática era la rama de la ciencia o de la mecánica que estudiaba los cuerpos en reposo, ¿cierto? Igual, en electrostática es la parte de la física que estudia las cargas en reposo, ¿no? Hasta ahí de repente los alumnos no van a entender que es una carga, ¿cierto? Y luego le hacemos notar de que el átomo tiene pues alrededor de él electrones, ¿no? Tiene electrones. Esos electrones, ¿no? A un cuerpo se le puede quitar y agregar electrones, por ejemplo, utilizando un rozamiento, ¿no? A un cuerpo se le puede agregar o quitar electrones haciendo un rozamiento, ¿no? Entonces, si ese cuerpo pierde electrones, se le dice que está cargado positivamente. Pero si ese cuerpo gana electrones, se dirá que está cargado negativamente. Es muy importante entender esto, ¿ya? Muy importante, porque más adelante ya se generaliza poniendo signos, ¿no? Positivo, negativo, pero hay que entender de que el electrón no es que sea positivo o sea negativo. Simplemente un cuerpo cuando tiene muchos electrones, o sea, cuando gana electrones, se dice que está cargado negativamente. Y cuando pierde o cede electrones, está cargado positivamente. Y acá ustedes pueden hacer un paréntesis, ¿no? Pueden explicar algunos, ya con estos conceptos podemos explicar algunos fenómenos en la naturaleza, por ejemplo los rayos, ¿no? Hay diferencias, ustedes pueden aprovechar en explicar acá. Han visto en el clima, ¿no? Los rayos, hay tormentas eléctricas, existen rayos, truenos, relámpagos, ¿no? Y hacer pues explicar al alumno cuál es la diferencia, ¿no? Y por qué se dan estos fenómenos. Porque es muy peligroso, por ejemplo, que cuando hay una tormenta, hay nubes eléctricamente cargados, es muy peligroso que las personas estén, por ejemplo, en las playas, ¿no? Es muy peligroso, ¿por qué? Porque las personas en metros alrededor es el único punto más alto. Si ustedes alguna vez están en la playa, hay playas que son enormemente grandes, ¿verdad? Entonces ustedes ¿no? alrededor son el único punto más alto. Entonces, si por ahí tendríamos una descarga de alguna nube arriba, pues de hecho que esa descarga pasaría por tu cuerpo, porque eres el único punto más alto. Explicar al alumno por qué es peligroso ponerse debajo de árboles cuando estamos bajo una tormenta eléctrica, ¿no? Explicar pues esos mitos a veces que tienen en la casa de los abuelitos, ¿no? De tapen el espejo, no agarres algo metálico. ¿No? Explicar esos mitos, ¿no? ¿Y por qué ocurre el fenómeno del rayo, ¿no? Porque las nubes están en constante rozamiento, el aire con las nubes hay que explicar que son vamos a poner que hay tipos de nubes, ¿no? Las nubes constantemente están rozando el aire, y ese rozamiento de las nubes con el aire pues hacen que se carguen eléctricamente, ya sea perdiendo electrones
o ya sea ganando electrones. Y como la naturaleza quiere estar en equilibrio, vamos a poner acá una imagen caricaturesca de una nube. De repente, si también ustedes no lo conocen, aquí vamos a entender el fenómeno. Entonces, cuando hay un roce, ¿no?, de las nubes con el aire, y como hay rozamiento, pues las nubes se están cargando de energía, ¿no? Se están cargando de energía. Acá hay un mensaje de buenos días. No hay problema, Yaelton, no hay problema, se entiende. Bien, y acá vamos a explicar que una imagen que me gustaría que entiendan. Entonces vamos tocando el tema y vamos adaptándolo a la realidad, ¿no?, que nosotros podemos encontrar. No todo va a ser abstracto, ¿no? Ahí tenemos, miren, cuando tenemos nubes que están cargadas positivamente y nubes que están cargados negativamente, entonces ocurren pues los rayos, ¿no? Los rayos. Entonces, y eso tiene sus nombres, ¿no? Si ustedes han visto, no es igual un rayo, ¿no?, que un relámpago, ¿correcto? Recibe el nombre cuando toca el suelo. Fíjense, cuando las nubes están cargadas positivamente, ¿no?, ha perdido electrones esta sección de esta nube, y como la naturaleza quiere estar en equilibrio, entonces va a solicitar o va a quitar al suelo. Y esto es lo peligroso, ¿no? Esto es lo peligroso, porque los rayos son en un momento, en un milisegundos, alcanzan pues la temperatura de la superficie del Sol, ¿no? O sea, bastante temperatura, ¿no? Y explicar pues a algunos, si usted ve que cae un rayo, ¿no?, o ha tenido la suerte de sobrevivir pues a la caída de un rayo, usted está parado a metros de donde ha caído y no ha sido afectado, recomendar pues que por el momento no se mueva, que se quede ahí, porque donde cae esa zona pues queda eléctricamente cargado también. Entonces a veces cae un rayo y las personas dan un paso y se descargan sobre él, y hay un paro cardíaco, ¿no?, normalmente. Esos detalles hay que explicarles en la clase, vas llamando la atención, porque todos nuestros alumnos han visto pues esos fenómenos, ¿no? A veces dan miedo, a veces ¿no?, a veces fascina estos temas, ¿no? Y los relámpagos pues son los que nosotros vemos en el cielo, porque las nubes que están muy altas con las nubes que están muy bajas se descargan, ¿no? ¿Qué significa eso? De que se comparten cargas para estar en equilibrio. No olvidar eso. Este fenómeno se da porque en la naturaleza siempre quiere estar en equilibrio. Si arriba tengo una nube cargada positivamente y abajo una nube negativamente, se comparte para estar en equilibrio, o sea, tenga las mismas cantidades de carga positiva y carga negativa. Y este compartir se hace por el aire. Los electrones van a tal velocidad de que electrizan el aire a tal punto de que llega a alcanzar una temperatura muy alta. Y en realidad pues lo que mata es eso, ¿no? Que cuando el rayo pega y se descarga en el suelo sobre una persona, más que la electricidad en sí, lo que mata a las personas es de que como los electrones han pasado muy rápidamente por sus órganos, han friccionado sus moléculas y terminan pues quemando o achicharrando nuestros órganos internos, ¿no? Pues a veces cuando se recibe una descarga eléctrica, físicamente, exteriormente, a veces no se nota que ha tenido nada, pero internamente puede ser que esté quemado, ¿no? Una experiencia pues horripilante esto, lo de los rayos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, Elena, te escucho. este es un caso muy simple que en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana nos pasa muchas veces que en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana nos pasa muchas veces cuando a veces enchufamos el televisor, carga y eléctrica siempre y a recuerdo una veces vez sentimos carga eléctrica. Y recuerdo una vez me fui a prender mi luz y colgadito y tic-tac en era total así el colgadito, tenía
colgadito y en total que el tic-tac tenía el cable estaba pelado. Le agarré, Tiene que agarrar con total sentí normalidad el tic-tac. que me botó. Le agarré y Y al sentí cuerpo, pues, que me se deja botó. de una manera, como usted Y mismo al dice, cuerpo, pues, esa, se deja de una manera, como usted mismo esa, dice, Sí, contacto cuerpo con la ese contacto electricidad, cuerpo, ¿no? Muchas personas, con la tienes electricidad, razón, Elena, ¿no? podemos partir desde ahí, ¿no? Pues ustedes pueden iniciar su sesión contando su experiencia respecto a la electricidad. Si bien es cierto, la corriente eléctrica en la casa es corriente alterna, no es corriente estática, es corriente alterna. La corriente alterna, bueno, ya vamos a profundizar más adelante, saben que fluye en base a ciclos, a veces es positivo, a veces negativo, va y viene, ese va y viene nuevamente se llama frecuencia, se mide en hertz, y acá por ejemplo en el Perú la frecuencia de actualización de la corriente alterna es 60 hertz aproximadamente. Quiere decir que la corriente cambia de polaridad de un sentido a otro 60 veces por segundo. Y cuando tenemos en la casa a veces malas instalaciones eléctricas, ¿no? Nuestros niños o nosotros mismos podemos topar ese cable y si para nuestra suerte ese cable es la fase, por ejemplo, es la parte viva de la corriente, la corriente va a tratar de descargarse sobre nuestro cuerpo, ¿no? Va a depender de qué tan fuerte sea la corriente, de qué tan cerca esté sus pies en el suelo, de qué tan conductivo sea, por ejemplo, la salinidad en ese momento de su sangre, para que la experiencia sea algo, un susto, al final termine matándote, ¿no? Porque lo que mata a las personas es el flujo de electrones, la corriente eléctrica, ¿no? Eh, para este tipo para evitar ese tipo de situaciones, siempre en la casa, ¿no? Instalar este tipo ¿no? De material se llama interruptor diferencial. El interruptor diferencial lo que hace es capta por milésimas de segundo esas pequeñas micro descargas. O sea, entonces, ¿qué va a pasar? Va a desactivarse y corta la corriente de inmediato, ¿no? Entonces, cuando tu niño de repente por un descuido, como siempre, ¿no? Acoge algún metal y mete pues por el orificio de los tomacorrientes, y si por ahí puede recibir una descarga, este equipo eléctrico va a evitar de que esa descarga sea mortal. ¿Sí? Podemos nosotros soportar milisegundos a veces de una descarga, pero no más no más de eso, porque más de eso, pues como les decía, comienzan nuestros órganos internos a sobrecalentarse, a quemarse, ¿no? Se llama diferencial, no confundir con la llave térmica, ¿ya? Normalmente acá pues en nuestro país, por el mismo hecho económico, a veces no nos alcanza, ¿no? Queremos ahorrar, ¿no? Y nuevamente pues compramos la llave térmica, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si en algún lugar de nuestras instalaciones tenemos un cortocircuito, algún equipo se ha quemado, esto va a evitar de que los cables se sobrecalienten y terminen fundiéndose y terminen pues ocasionando un incendio. Simplemente esto en automático desciende. Esto es para cuidar las instalaciones, no para cuidar la vida. Siempre hay que instalar un diferencial, ¿no? El diferencial lo que hace, a resumidas cuentas, el diferencial lo que hace es que cuando hay micro descargas, por ejemplo, cuando ustedes tocan alguna fase y se comienza a descargar por su cuerpo, ese diferencial en automático desciende, cierra el circuito, no hay pase de corriente, entonces evita pues de que las personas mueran, ¿no? Eh, Podemos contratar a un electricista y puede hacer esta instalación, ¿no? Ahora, de este tipo de instalaciones hay calidades, pues siempre es bueno recomendar y adquirir equipos que tengan pues certificaciones, ¿no? A veces por abaratar los costos buscamos lo más cómodo, lo más barato. Una llave térmica, una General Electric, por ejemplo, ¿no? 60 soles.
de 20 amperes. Caramba, y acá su equivalente chinito, está 10 solcitos, ya dame eso, dice, ¿no? Pero a veces la calidad no es tan buena. ¿Mm? Y lo barato sale caro al final, como ustedes saben. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra participación? Bien. Vamos a ver entonces la electrodinámica. La electrodinámica, ¿no? Con sentido común ya, porque ya definimos la electrostática. En la electrodinámica es una parte de la electricidad que se encarga de estudiar los fenómenos y los procesos relacionados con el movimiento de las cargas eléctricas, ¿no? Movimiento de cargas eléctricas. ¿Qué significa eso? De que en el caso anterior, en la electrostática, nosotros estudiamos cargas en reposo, ¿no? Cargas en reposo, que a veces por fenómenos como los rayos o los relámpagos fluyen dinámicamente, pero es para ponerse en equilibrio. En cambio, en la electrodinámica ya estudiamos esas cargas en movimiento. O sea, vale decir que los electrones comienzan a moverse continuamente a través de medios conductores, ¿no? La electrodinámica. La electrodinámica ya pues nos abre paso a definir lo que es una corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica entonces no es otra cosa más que el flujo de las cargas eléctricas o el flujo de los electrones a través de un medio conductor, como si de, por ejemplo, fluido de agua se tratara a través de nuestra tubería de nuestras casas. Entonces, cuando nosotros hacemos fluir, ¿no?, electrones por medio de, utilizando medios de transmisión, pues ya tenemos una corriente eléctrica, ¿no? Y hay muchas formas de generar electricidad, ¿no?, o corrientes eléctricas, ¿correcto? Hay varias formas. Hay dos tipos también, ¿no? La alterna y la continua. Acá, por ejemplo, vemos una gráfica de una imagen de un contenedor de energía, que es una pila, una batería también se le llama, que tiene dos polos, positivo y negativo, y cuando nosotros unimos estos polos con un cable o medio conductor, la corriente fluye, ¿no? La corriente fluye y hace pues que este foquito se pueda encender, ¿correcto? ¿Qué conceptos debemos entender acá? Primero, que la corriente eléctrica es una magnitud, ¿sí? Se conoce más que todo como intensidad de corriente eléctrica y lo representamos por la letra I mayúscula. La corriente eléctrica es la cantidad de cargas que pasan por un cable conductor por cada unidad de tiempo, como si estaríamos calculando velocidad, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, la cantidad de carga que pasa por un medio conductor por cada unidad de tiempo, esa es la intensidad de la corriente eléctrica. La magnitud de la corriente eléctrica es el ampere. A veces pues nosotros castellanizamos nuestros nombres y le llamamos amperios, ¿no? Pero bueno, ya está comúnmente aceptado. Pero siguiendo las reglas de nomenclaturas del Sistema Internacional de Unidades, donde nos dice que los nombres no se deben adaptar al idioma, no se deben castellanizar. Si es ampere, ampere se debe leer, ¿no? Se simboliza por la letra A mayúscula, ¿ya? Se simboliza por la letra A mayúscula, como pueden ver acá. Fíjense, ampere. Entonces voy a escribir acá: la intensidad es igual a la carga entre el tiempo. La carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Entonces coulomb entre segundos da a lo que se conoce como la intensidad de la corriente eléctrica, ampere, ¿no? El ampere, amperio se puede en nuestro idioma. Y si bien es cierto, no vamos a ser abogados, pero
Esto nos ayuda a dar paso a la ley de Ohm, ¿no? O como castellanizamos a veces, ley de ohmios. ¿No? Así decimos, ley de ohmios. ¿Qué nos dice? ¿No? ¿Y cómo explicar esta, la de la ley de ohmios, a nuestros alumnos? Siempre yo, cuando en su momento me tocó trabajar con jóvenes, sobre todo estos temas se tocan pues en tercero, cuatro y quinto, ¿no? Ya están con un poquito más de mente más abstracta, ¿no? Entonces siempre hacer un parónimo, ¿no? Por ejemplo, con el agua, ¿no? Con el agua. Entonces yo le decía, ustedes jóvenes, imagínense el agua, la tubería por donde está el agua es el medio conductor, ¿cierto? Cuanto el tubo es más grueso, más ancho, más diámetro, pues se va a transportar mayor cantidad de agua, ¿cierto? Mayor cantidad de agua, cantidad, volumen. Esa cantidad son las cargas, ¿no? Esa cantidad son las cargas, ¿sí? Las cargas. Y la intensidad con la cual las cargas van a circular por ese medio conductor es el amperaje. Puede ir o muy rápido o muy lento, ¿sí? Cuando la tubería es muy gruesa y la velocidad del agua no es muy rápida, va a salir pues un chorrito de agua, ¿no? Que no nos permite limpiar. Por ejemplo, no podríamos lavar nuestra moto con eso. En los lavaderos de motos que vemos, ¿no? Que sale agua por una tubería y esa agua que sale con gran fuerza, ¿no? Esa fuerza con la que sale el agua se puede llamar que es el diferencial de potencial, lo que nosotros conocemos como el volt, ¿no? Diferencial de potencial, o la fuerza con la cual los electrones salen por ese medio conductor es el volt. Bueno, nosotros le llamamos voltaje. Se le simboliza por la letra V. La cantidad de cargas se le llama corriente, se mide en amperes. Pero, siempre los cuerpos o los medios transmisores van a presentar resistencias. O sea, los electrones no van libremente a través de un cable conductor. Siempre se presentan resistencias. En este mundillo de la electricidad existen los buenos conductores, los malos conductores y los semiconductores. Los buenos conductores del flujo eléctrico son sobre todo los metales, ¿no? Los metales tienen un buen flujo de electrones conservando mínimas pérdidas. Por eso en las casas se utilizan pues cables, sobre todo de cobre, ¿no? Aislados estos con plástico, para garantizar el flujo de electrones. Pero se mantienen pérdidas, ¿no? Se mantienen pérdidas. Otros medios conductores, ¿no? Son el silicio, ¿no? El germanio, que se utiliza bastante en la parte de la electrónica. Los malos conductores son aquellos que no dejan pasar los electrones y se utiliza normalmente como material aislante, entre ellos el plástico, el caucho, la madera, ¿no? Si entre tu mano y un cable eléctricamente cargado hay pues hay plástico, hay madera, usted puede tocar la madera y no va a sentir nada porque no es un buen conductor, ¿no? Entonces cuando nos toque hacer la clase hay que definir de que la electricidad fluye efectivamente, pero no fluye igual por todos los cuerpos, ¿no? En la electrodinámica mucho tiene que ver los conductores. No olviden, los mejores medios o materiales conductores son los metales: cobre, aluminio, bronce, oro, ¿no? Platinio, ¿no? El platino y el oro son uno de los mejores conductores porque presentan mínimas pérdidas, ¿no? Mínimas pérdidas. O sea, si nosotros sacamos una corriente por un cable, ¿no? Entonces se va a perder un porcentaje menor. No es que el 100% que sale de la planta eléctrica, el 100% llega a la casa, no. En el camino se van perdiendo, precisamente por eso, porque presentan resistencias.
Por eso explica, mira, algunos microprocesadores en las computadoras están hechas de hilos de oro. La circuitería interna, por ejemplo, de los satélites que se envían al espacio, están hechos pues de láminas de oro, ¿no? Obviamente acá en los tendidos eléctricos no se utiliza el oro porque no es un material, pues es un metal que se utiliza por otras cosas. Se utiliza el cobre. ¿Por qué se utiliza el cobre? No porque sea uno de los mejores conductores, sino por la abundancia que este presenta. Hay bastante cobre en el mundo, ¿no? Y hay minas de cobre. Bueno, el Perú y Chile es uno de los países donde se extraen gran cantidad de ellos, correcto. Entonces, por la abundancia se utiliza el cobre. Seguramente si estaríamos en una realidad alterna en donde lo que abundaría fuera el oro, seguramente utilizaremos el oro como metal de transmisión. Pero ahorita no, pues imagínense que pase por sus casas pues un cable de oro, ¿no? Seríamos los primeros en cortarlo. Bueno. Sí, doctor, es pasaría. Muy bien. Sí, doctor, eso pasaría.